Ya, es que habíamos quedado en esto. Le estaba mostrando una mezcla. ¿Ver? Ahí tiene una mezcla de metales, por supuesto. Y si yo les digo, ¿qué hay acá? O sea, ustedes ven una cuestión no va de color rosado o color rojo, ¿ya? Y la otra es como medio plateado. Pero es oro también. ¿Y por qué? Ah, que tiene plata. Ah, eso son dos cosas. Hay una mezcla homogénea, ¿ven? Y uno ve una sola fase nomás, ¿ya? Y acá también, el cobre. ¿Se fijan que las mezclas también pueden estar en diferentes estados, ¿no?, de la materia? No solo en estado líquido, que es el más común, por supuesto, pero también en estado sólido. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces la clasificación de la materia se clasifican en mezclas y sustancias puras. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas y las sustancias puras en compuestos y elementos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, No, aquí están las definiciones. Obviamente, eso ya fue descrito. Con respecto a los estados de la materia, no voy a profundizar mucho porque los estados de la materia, o sea, no hay mucho que innovar acá. Los estados de la materia son tres: el sólido, el líquido y el gas. ¿Ya? Y lo que diferencia cada uno de ellos es obviamente la forma, la rigidez, ¿ya?, y el espacio que pueden abarcar los sólidos, los líquidos y los gases. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista molecular, el sólido, obviamente, las partículas o las moléculas están más unidas, ¿cierto? Y esa unión se debe a que las fuerzas intermoleculares son más grandes, son más elevadas. Pero si nos pasamos a un líquido, el estado líquido, esas fuerzas intermoleculares se debilitan. Por lo tanto, las moléculas ya no están tan cercanas, están un poco más separadas. Y eso da el aspecto del líquido, eso como fluido, ¿ya? Porque el líquido no tiene una forma definida, pues el líquido se adapta al recipiente que lo contiene. Ya, si usted coloca sus manos, el líquido se adapta a sus manos y escurre, ¿cierto? Si quiere agua y la coloca en la mano, y el agua se adapta a la mano, a la forma, pero después empieza a escurrir, pues se va. Sigue su curso. Si ve una pequeña salida, puede pasar por ahí. ¿De acuerdo? Entonces el líquido se adapta al recipiente. Y en el caso del gas, el gas también, pero fíjese que ahora las partículas, las moléculas sí que están separadas, ¿ya? O sea, esa cohesión, esas fuerzas intermoleculares, aquí sí que son débiles con el gas. Y si son débiles, cada molécula o cada partícula anda por su propio lado, ¿ya? El gas se expande, tiende a expandirse siempre, tiende a abarcar todo el recipiente o el lugar que lo contiene. Por lo tanto, podemos comprimir el gas. Los gases se pueden comprimir y podemos comprimir tanto un gas que no podemos retroceder un estado de la materia y podemos llegar a gas, pero líquido, gas licuado. Está tan presionado, está tan comprimido que nos podemos devolver a un estado de la materia y ahora queda líquido. Por eso el gas licuado, porque el gas licuado que venden, no sé, Abastible, Lipigas, ¿ya? Esos galones de gas, si usted lo toma pareciera, y lo mueve, pareciera que tuviese un líquido dentro. No, pero es gas que está a una alta presión metido dentro de ese tubo pesado que es de hierro, además. Porque si lo tenemos en una caja de Plumaví, la cuestión se va volando por todos lados. ¿Se fijan? O sea, tiene que tener un recipiente también que lo contenga, que sea súper duro. Por eso que los balones de gas son, o esos, perdón, galones de gas son rígidos, son de metal, son súper pesados. Es para contener el gas, o si no el gas se va.
y para tener en ese estado líquido. Ahora, si tengo en ese estado líquido, puedo meter más gas en ese recipiente. ¿Vale? Entonces acá, obviamente, el sólido no podría comprimirlo, el líquido difícil comprimir, pero el gas sí se puede comprimir. Así como tiende a expandirse de forma natural, el gas también se puede comprimir. ¿De acuerdo? Vamos acá a esto que corresponde a los estados, de los cambios de estado de la materia. ¿Ya? O sea, podemos tener la misma sustancia, la misma molécula, pero en diferentes estados de la materia. Siempre se ejemplifica con el agua, ¿ya? Con el agua hielo, el agua líquida y el agua gas, vapor de agua. Pero esto es válido para todo tipo de moléculas, incluso para el oro sólido, oro líquido, oro gaseoso. O sea, podríamos tener oro gaseoso, ¿qué es lo que vamos variando en un estado o para pasar del estado sólido al líquido, del líquido al gaseoso? ¿Qué es lo que va variando? ¿Qué es lo que tiene que variar ahí? ¿Qué es lo que se debe modificar? La temperatura. Exacto, la temperatura. La temperatura. ¿Vale? La temperatura. Modificando la temperatura, podemos modificar los estados de la materia. ¿Ya? Entonces, evidentemente que la modificación de la temperatura no siempre es la misma, ya no siempre es la misma. Y ahí tenemos que tomar en cuenta los puntos de fusión y los puntos de ebullición, que aparece acá escrito abajo. Dice la temperatura a la cual ocurre el paso de sólido a líquido, se denomina punto de fusión. Y el cambio del paso de líquido a gas se denomina punto de ebullición. ¿Ya? Ebullir es lo mismo que evaporar. Cuando se evapora, el agua se evaporó, ebulle. ¿Ya? Cuando tiene una olla en la cocina y está calentando agua, bueno, calienta el agua y llega un momento en donde se alcanza la temperatura del punto de ebullición del agua. ¿Y qué le ocurre al agua que está en la olla? Comienza a burbujear, ¿ya? Y está, obviamente está caliente, si uno de esas aguas te puedes quemar. Está casi 100 grados Celsius. ¿Por qué 100 grados Celsius? Porque 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua. Y el punto de fusión del agua, 0 grados. 0 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, los cambios de estado son desde el sólido al líquido. Se llama fusión. En esa dirección. Y al revés, desde el líquido al sólido se llama solidificación. Pero acá, ahí, en ese punto, tenemos el punto de fusión. ¿Ya? Esa es la temperatura que marca esta transición entre el estado sólido y el líquido. ¿Vale? Después está el líquido y el gas. Cuando pasamos de líquido a gaseoso se llama vaporización. Y al revés, de gaseoso, ya, al revés, de gaseoso a líquido es la licuefacción. ¿Ya? Y el punto que marca esta transición, ese punto se llama punto de ebullición.
Y el último ejemplo es el cambio de estado que se salta al líquido, que es desde el sólido al gas, al gaseoso, que se denomina sublimación. En ambos sentidos. Bueno, el sentido inverso sería sublimación inversa. Desde el gas al sólido. Sublimación inversa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Bueno, existen propiedades específicas, propiedades generales, pero a los químicos nos gusta hablar de las propiedades que están relacionadas con la masa y el volumen, por supuesto. ¿Ya? Entonces, estas propiedades que se clasifican ya en dos categorías, que están muy relacionadas con la masa y el volumen, y otras que no dependen de la cantidad de masa o de la cantidad de volumen, se clasifican en propiedades extensivas y propiedades intensivas de la materia. Entonces, las propiedades extensivas son aquellas propiedades en donde influye ya si hay más o menos masa, por ejemplo. No es lo mismo tener 1 gramo que 1 kilogramo. Estas propiedades son aditivas, ¿ya? Las extensivas. Por ejemplo, la masa, el volumen, la longitud, ¿ya? Son propiedades extensivas de la materia. Porque no es lo mismo, como les comentaba, tener, no sé, 1 kilómetro de carretera que 1000 kilómetros de carretera. Imagínense cuánto material tiene que tener para construir una carretera de 1000 kilómetros. ¿Cierto? Harto material. En cambio, una carretera de 1 kilómetro, bueno, también requiere harto material. Pero no tanto comparado con una carretera de 1000 kilómetros. Por eso que la autopista cobran caro. ¿Se entiende? Las propiedades extensivas son propiedades de la materia que son aditivas. En cambio, las propiedades intensivas da exactamente lo mismo si es grande o pequeño. Acá no interesa si es grande o chico. ¿Por qué? No cambia. La propiedad no va a variar si es más grande o si es más pequeño. La densidad. Aquí está la densidad, pues chiquillos. ¿Vale? O sea, si tengo el ejemplo de la pepita de oro y el edificio de oro, la densidad va a ser exactamente la misma siempre y cuando sea oro puro. Ya sabemos que si hay una mezcla, la densidad va a variar. ¿Ya? El punto de ebullición, el punto de fusión, es otra propiedad intensiva de la materia. Porque no cambia, no cambia. O sea, si yo tengo un refrigerador lleno de hielo y es solo agua, el hielo tiene agua nomás, ¿ya? A 0 grados Celsius el hielo se va a transformar en líquido. En 4 grados Celsius se va a transformar en líquido. Y si aumentaba la temperatura a 100, va a pasar a gas. Pero sabemos que si es agua a 100 grados, va a pasar a gas. Sí, porque no va a variar de exactamente lo mismo para un cubito o para 1 kilo de hielo. ¿Se fijan? Entonces las intensivas son propiedades de la materia que en realidad no cambian. No cambian con la cantidad, no dependen de la cantidad de materia que tiene. ¿Alguna pregunta, alguna duda para pasar a otro tema después?
¿Algún problema? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos, para ir cerrando también la guía. Ya, el tema de los átomos. ¿Qué son los átomos? Es la unidad básica de la materia, unidad básica y funcional de la materia, pero hubo modelos atómicos, ya obviamente que fueron descubiertos y estos modelos se fueron cada vez perfeccionando. Ya apareció un modelo, pero después el modelo siguiente dijo no, que hay otra cosa, el modelo atómico, después se descubrieron los electrones y el modelo atómico cambió, y así sucesivamente, de forma dinámica a través de los años, llegamos al modelo científico atómico actual, que es el modelo mecánico cuántico. ¿Ok? Pero esto comenzó con un inglés de apellido Dalton. John Dalton formuló una teoría para explicar la composición de los átomos. Que se basa obviamente en algunos postulados importantes, y acá hay un resumen que son 3. Entonces, el primero que nos dice que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. La palabra átomo ya se conocía en ese tiempo. Es una palabra antigua que le inventaron los griegos, que significa sin división. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. ¿Alguna pregunta? Luego, los componentes están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número y átomos entre los dos de los elementos presentes es siempre un número entero o una fracción sencilla. ¿Qué quiere decir el segundo postulado? Por ejemplo, la molécula de agua. Acá hay una relación, hay una división, son números enteros. Por cada 2 átomos de hidrógeno, ¿cuántos átomos de oxígeno deben existir? 1. 2 es a 1, esa es la relación. 2 es a 1. Por cada 2 átomos de hidrógeno existe un átomo de oxígeno. Pero eso solo para la molécula de agua. ¿Ok? Porque acá pueden variar. Por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Ok? Por cada 2 moléculas de oxígeno existe ya un átomo de carbono. ¿Cuál es la relación? 2 es a 1. ¿Se fijan? Relaciones de números enteros. Relación de números enteros. Número entero o fracción sencilla. Y el último postulado de John Dalton nos dice que la reacción química implica ¿qué cosa? Una separación, combinación, reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. O sea, si yo tengo acá átomos de hidrógeno más átomos de oxígeno y reaccionan, ¿qué debería esperar ustedes que aparezca en los productos? Agua. Sí, puede ser agua, pero, por ejemplo, puede aparecer cloro, puede aparecer un bromo, puede aparecer un flúor. ¿Podrían aparecer esos elementos? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede aparecer sodio, calcio?
Ya, pues, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Pueden aparecer flúor, bromo, cloro si tengo al inicio una reacción hidrógeno y oxígeno? ¿No? Ah, ¿No? no, claro que no. ¿Por qué? Porque se estaría rompiendo el principio de conservación de la materia y la energía. Nada se crea ni se destruye. O sea, si yo tengo hidrógeno y yo tengo oxígeno, ¿qué va a aparecer en los productos? Hidrógeno y oxígeno. Puede estar en una molécula de agua, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un reordenamiento. Aquí estaban separados, ahora están juntos. O puede haber una combinación de estos, ¿ya? Pero tienen que aparecer átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Si yo inicié una reacción química con esos átomos, con esos elementos, el producto, cuando termine la reacción química, tienen que aparecer los mismos elementos. ¿Se entiende? Esos son los postulados de John Dalton acerca de la teoría atómica que él planteó. Evidentemente, esto se fue repostulando con cada modelo atómico y con cada investigación iniciada alrededor de 1850, desde ahí en adelante, hasta que llegamos finalmente al modelo atómico actual. Pasó de Dalton, pasó a Thomson, a Rutherford, modelo atómico de Rutherford, modelo atómico después de Borg, y después el modelo, les hice una síntesis resumida de no sé cuántos años, ya en 2 segundos, 3 segundos. Y después de Rutherford pasó a Borg y de Borg pasó a un modelo atómico mecánico cuántico. ¿Ok? Y el modelo mecánico cuántico, ¿y qué es lo que sabemos de un átomo? Un átomo tiene o está constituido por partículas subatómicas, y estas partículas subatómicas son los electrones, los protones y los neutrones. Un átomo, un átomo es una partícula que posee un núcleo, y en ese núcleo se encuentran los protones y se encuentran los neutrones. Los neutrones no tienen carga, cero. Los protones sí tienen carga positiva. Y fuera del núcleo, este es el núcleo, fuera del núcleo, fuera, puede ser bien lejos o bien cerca del núcleo, depende de, obviamente, el número de protones, pero fuera del núcleo existen los electrones, o están los electrones. Y están en ciertas zonas, no andan en cualquier lado, están en ciertas zonas en donde existe una alta probabilidad de encontrarlo, y esa zona se llama orbital. ¿Ok? Entonces, los electrones tienen carga negativa, se sienten atraídos por el núcleo, que tiene carga positiva, porque en el núcleo hay protones. Esas son las tres partículas subatómicas que componen a un átomo. ¿Ok? Los electrones son bastante pequeñitos en relación a los protones y los neutrones. Fíjense que los protones y los neutrones tienen la misma masa, ¿ya? Pero no así tienen el mismo volumen. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es un ion? Es un átomo con carga. Si este átomo que estaba neutro, ahora el átomo tiene carga, una carga positiva, la carga siempre se escribe ahí arriba, se llama catión. Y si este átomo que es neutro porque no tiene carga acá, no hay carga. Si este átomo neutro se transforma en un ion con carga negativa, se denomina anión.
¿Vale? ¿Alguna pregunta con los aniones y con los cationes? Sigamos avanzando. Sí, pues esto no es tan difícil tampoco. Bueno, con los bioelementos, ustedes tienen una clase específica de bioelementos, así que esto lo vamos a pasar para que lo lean. Ustedes tienen los primarios, los bioelementos secundarios, ¿ya? Y los elementos traza, que son elementos que están en muy baja concentración. Obviamente aquí la frecuencia con la cual se repiten en el planeta los clasifican en bioelementos primarios, secundarios y terciarios. Y como también aparecen en ciertos organismos. Estas moléculas y estas partículas generalmente están en un medio y ese medio es el agua. Entonces dentro de las propiedades del agua existen las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Ya? Las propiedades químico-físicas del agua son amplio margen de temperatura, en las cuales se divide entre el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Ok? Hay 100 grados de diferencia en el caso del agua. Tiene una elevada constante eléctrica, es dipolar, tiene un calor específico elevado, vaporización, dentro de las propiedades químicas, ya se puede disociar a la gran mayoría de los compuestos que existen en el planeta, por eso se llama el disolvente universal. Tiene una capacidad de formar puente de hidrógeno enorme, que el puente de hidrógeno es una interacción débil. Entonces, Una consulta. dime. ¿Qué es bipolar? Dipolar, ¿Mm? que tiene polos. Entonces, Ya, profe, gracias. di es 2. El prefijo de 2. Esto es el prefijo de 2. Entonces acá te está diciendo que tiene 2 polos. ¿Cuáles son los polos del agua? El agua es una molécula polar. Entonces, los átomos de hidrógeno, ahí está el polo positivo, y el átomo de oxígeno está el polo negativo. Para formar un puente de hidrógeno, el puente de hidrógeno en el agua siempre es entre el átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque se atrae el polo negativo del agua con el polo positivo del agua, pero de otra molécula de agua. ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, vale. Y para terminar la guía de hoy, que esto lo podemos trabajar mañana, yo les pido por favor que lean esta parte es bien importante porque los ejercicios para la prueba les voy a mostrar una molécula y ustedes tienen que distinguir y tienen que identificar grupos funcionales. Entonces, claro, en la guía están los grupos funcionales. Acá, por ejemplo, un alqueno, ¿ya? Un alqueno tiene solo carbono, pero se caracteriza porque hay doble enlace en la molécula. Los alquinos se caracterizan porque tienen triple enlace. ¿Ven? Ahí hay triple enlace. ¿Ya? Después los hidrocarburos que son aromáticos se distinguen porque está esta estructura que es del benceno. ¿Ya? Los aromáticos siempre tienen benceno en su estructura. Los alcoholes, el alcohol es un grupo funcional que tiene un alcohol en su estructura, un OH en la estructura. ¿Ya? El éter, oxígeno, R1, R2, que eso es lo que acompaña, pero la estructura, por ejemplo, ahí tiene una estructura, tiene oxígeno en la estructura de la molécula. Si les muestro un dibujo, ¿ya? Así es que, tarea para la casa, chiquillos, van a estudiar bien los grupos funcionales
y van a tratar ustedes solos de hacer la guía, ¿ya? Que está en el aula, la aplicación de materia y clasificación. Porque en esa guía existen moléculas y ustedes tienen que identificar los grupos funcionales. Y eso nos voy a preguntar en el certamen. ¿Ya? Es algo que es simple y son puntitos que se pueden ganar, pero tiene que identificarlo bien. Por eso me interesa que lo hagan, lo desarrollen en su casa, tranquilo. Aquí les estoy mostrando la guía. ¿Están viendo la guía, no? Aplicación, materia. Profe, Sí, profe. Ahí está la guía, ¿ven? Aplicación de materia. Traten de hacerla solos. ¿Ya? Y acá, mire, según el nombre, clasifique los siguientes compuestos orgánicos. Ah, ¿y cómo hacemos esto? Ahí tiene que ver la guía que le estaba mostrando, la guía del el PDF anterior. Y después, indique los grupos funcionales. Ya ahí el nombre, ya, es demasiado el nombre, pero indique los grupos funcionales. Entonces me tienen que indicar los grupos funcionales. Ah, y acá hay un grupo funcional. ¿Cómo se llama? Acá hay otro grupo funcional. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Acá hay otro grupo funcional. Ah, y ahí hay otro. ¿Ya? Y acá hay otro grupo funcional. Entonces, los nombres, hagan ese ejercicio, encierre el grupo funcional y diga el nombre. Ah, esto se llama tanto. Ah, y este grupo funcional, de ahí, este es fácil, se llama tanto. ¿Estamos? Tienen 3 moléculas. Así va a ser la prueba. Para preguntarle al grupo funcional, le voy a colocar una molécula y en la prueba le voy a encerrar, por ejemplo, eso. Alternativa A se llama tanto. Alternativa B se llama tanto. Alternativa C se llama tanto. ¿Vale? Para mañana vamos a iniciar con... Vamos a iniciar la clase con esta guía y les voy a preguntar al tiro. ¿Qué le hicieron? Así que tarea para la casa, hacer la guía de aplicación. Por los grupos funcionales. Profe, Dime. ¿es la guía completa? Sí, fijaron en hacer la guía completa. ¿Ya? Les va a servir. Sí, nunca está de más. Ya, profe. Ya, pero pónganle pino a los grupos funcionales. Eso me interesa. Me interesa porque lo vamos a ver más adelante también. Así que eso tiene que quedar como bien enseñado y ustedes lo tienen que aplicar. Para eso hay que trabajar. Así que mañana vamos a, de inmediato, revisar los grupos funcionales de esa guía. profe, disculpe, Dime. ¿cómo se hace esa la de la clasificación de compuesto orgánico? ¿Perdón? Es que no, la que estaba antes de la de los grupos funcionales, la de ¿Ya? la guía. ¿Cómo se hace? Es que no entiendo. A ver, no entiendo. Espera. ¿Cuál es la pregunta que me estás diciendo? Tú me estás La preguntando. 8, ¿cómo se hace? Ah, ya, ya. Según el nombre, clasifique lo siguiente. Ya, mira, te voy a dar un ejemplo. Ya, profe, porfa. No, sí, mira, es re simple. Sí, a veces uno se asusta con los ejercicios, pasa siempre en cualquier tipo de materia. Se asusta con el ejercicio, pero cuando lo empiezas a ver bien, ah, dice, esta cuestión re papa. Mira, 2,3,5 trimetil, ya, y aquí está la clave. Heptano. Heptano, la terminación ano corresponde a un grupo funcional que está acá, mira. Grupos funcionales. Ay, ay. Grupos funcionales. ¿Los grupos funcionales qué son? Es una familia, ¿ya? O es un grupo de átomos que da una cierta característica a la molécula que los contiene, ¿ya? Y esa característica puede ser una reactividad, la forma, la rapidez con la forma que reacciona, etc. ¿Ok? Ahora, si tú ves, por ejemplo, si tú ves los grupos funcionales que están descritos, ¿ya?
Mira, los alquenos terminan en eno. Eteno. Un alcano tiene terminación ano. Y el alquino, mira, fíjate, tiene terminación ino. O sea, si yo tengo un compuesto que se llama propano, ¿cómo puedes clasificar a este compuesto, el propano? Solamente con el nombre. Tú dices, ah, tiene terminación ano. O sea, es un alcano. ¿Ya? Mira, fíjate acá. Alcohol. Los alcoholes, siempre la nomenclatura orgánica dice que terminan en ol. Metanol. ¿Vale? Si tiene escrito, por ejemplo, el propanol. Propanol. El propanol es un alcohol. ¿Ya? Que no es lo mismo que el propano. ¿Vale? El propano es un alcano. El propano es un alcano. El propanol es un alcohol. ¿Te fijas? Entonces, ¿dónde está la clave? Acá tienen que ver los nombres. Mira, el éter. Dimetil, éter. Las aminas, ¿cómo se nombran? Metil, amina. Dietil, amina. Dimetil, etil, amina. O sea, lo que está adelante es pura cháchara. Fíjate en el término. El aldehído. El aldehído. ¿Qué terminación tiene? Terminación al. Metanal. Pentanal. Pentanal. Propanal. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta o no? Sí, profe, gracias. Me La resumió, entendí. me resumió la vida con eso. Harto. La contaza. No, como ni nada que ver, mira. Ya, veamos la aplicación. Va acá. Sí, pues chiquillos, si al final uno se. Mire. Mira. Ano, alcano, 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 eno, alqueno, eno, alqueno, ¿te fijas? Alqueno, alcano, eno, alqueno, aldehído, ol, alcohol, ol, otro alcohol. Éter, está clarito, es un éter. El dietiléter es un éter. Mira ese, éter. Y después ese, al. Profe, entonces los números y los nombres anteriores no le prestamos atención a eso. No, no, porque esto no es química orgánica, o sea, tendríamos que estar con un semestre con química orgánica. Ah, ya, porque estaba preocupado por el 2,3, como No, por eso dice ahí, según su nombre, clasifique los siguientes compuestos orgánicos. O sea, tú me tienes que decir si es un alcohol, si es un aldehído, si es un alqueno, un Ah, ahí se alqueno. entiende ya. Eso es, nada más que eso. Entonces ustedes colocan letra A, ah, ya, es un alcohol. Letra B, ah, una acetona. ¿Ya? Según los grupos funcionales que tienen acá escrito en la guía. Por eso es que tienen que ver la guía, ¿ya? Y viendo la guía van a responder rápido esto, si no es tan difícil tampoco.